¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes cada semana, por supuesto, en su programa Narrativas. Durante los últimos días, por supuesto, que se han generado diversas historias, diversos temas, todos y cada uno de ellos que llevan a diversas discusiones y uno en particular tuvo lugar hace unas cuantas horas, realmente fue para cerrar la semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de Grupo México, habló de Germán Larrea y todo esto porque se cumplió un año más de la mayor tragedia que ha existido en muchos sentidos, por lo menos que tiene que ver directamente con ese rubro, que fue la contaminación del río Sonora, río Bacanuchi y las afectaciones a las comunidades aledañas. Pero, ¿qué hay más allá de esta relación política, economía? ¿Qué representa el poder económico realmente en la actualidad? ¿Se ha roto con el mismo? ¿Continúa permeando? ¿Qué pasa con el Consejo de Asesores de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué papel realmente tienen en todo este funcionamiento del país? En fin, son varios puntos, por supuesto, que iremos dilucidando. De entrada con mi querido Federico Bonazo. Fede, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte, querido Jesús, querido Ricardo, a la banda narrativa de todos los sábados. Al cumpleañero, 36 añitos, Cierto, 36 añitos cumple hoy Ricardo Valderas, así que si son ustedes tan amables, en cada uno de sus mensajes felicítenos a este chaval prospecto del periodismo ya no es un de prospecto, ya es una realidad. investigación. Ya voy tarde para ser prospecto, amigo. ¿Nunca has visto Hijos de Anarquía? No, Un día velo. Vas a entender mi chiste. Felicidades, mi querido Ricardo. Feliz cumpleaños. Sabes lo que te apreciamos, te admiramos y te respetamos, mi querido hermano. Y bienvenido, como siempre, a tu programa. muchas gracias, querido Jesús, querido Federico, les mando un abrazo caluroso a toda nuestra audiencia y aquí los estamos esperando. Vamos a comenzar entonces. Mi querido Federico, poder político, poder económico. En México, las oligarquías durante muchos años, sobre todo a partir, tú corrígeme, ustedes corríjanme, por favor. Mucha gente valora sobre todo la entrada del neoliberalismo como tal, como punta de lanza del involucramiento del poder económico ya en las decisiones de gobierno. Sin embargo, siempre han existido los oligarcas. Las fortunas que hoy vemos no se crearon hace 20 años, se profundizaron hace 20 años, pero, por ejemplo, el caso de Larrea viene desde Miguel Alemán, el caso de Bayeres desde Gustavo Díaz Ordaz, el caso de los Slim incluso también viene desde antes del propio Carlos Salinas de Gortari, siendo los patriarcas de estos empresarios. Pero, ¿qué tanto influyen las oligarquías, querido Federico, en el ejercicio del poder político? ¿Qué tanto han ejercido en este momento presiones para llevarnos al momento en que vivimos? Yo creo que ejercen un poder creciente. El poder económico ha ido. La acumulación del capital, digamos, no es gratuita y tiene una serie de subproductos. Y uno de los subproductos que tiene la acumulación del capital es que estos ricos son cada vez más poderosos, que son dueños de monopolios, a diferencia de lo que piensa la teoría económica neoclásica, que, bueno, una actividad y un respeto a la oferta y a la demanda y una libre actividad económica equilibraría la repartición de la riqueza y de la renta. Lo que ocurrió es todo lo contrario. Sin la intervención del Estado vemos que crecen los monopolios, o cuando la intervención del Estado se hace más débil, los monopolios crecen. Eso fue lo que ha sucedido en el neoliberalismo. ¿Qué quiere decir que los monopolios crecen? Que ciertas ofertas de bienes y servicios están concentrados en una, dos, tres grandes transnacionales, empresas, y los dueños de las mismas adquieren un poder no solo económico, adquieren un poder político, es decir, tienen la capacidad de distorsionar a las instituciones del Estado a su favor, de infiltrarlas, de que la Constitución sea violentada con actos de corrupción, como hemos visto a las grandes empresas españolas en el sexenio del Pacto por México, el sexenio pasado, corrompiendo legisladores para que llevaran a cabo sus agendas. El caso de Odebrecht ha tenido una repercusión regional absoluta, es decir, son ejemplos de cómo el poder político ya se inmiscuye en todos los ámbitos, el poder económico, perdón, se inmiscuye en todos los ámbitos de la política, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en las instituciones, algunas muy llamadas autónomas o independientes del Estado, que sean defendidas como causa más que como herramienta para una mejor sociedad. Lo que ocurre también son tomadas, y algunas que tienen que regular el comercio o la presencia de
grandes corporaciones terminan jugando, en vez de al Estado que las creó, terminan jugando a favor de esos intereses. Entonces vemos que es creciente y vemos que permite actos de prepotencia política como las de Elon Musk, que es un personaje que ya tiene una relevancia política internacional, mucho más que económica, o que es la plataforma económica de este cuate le ha dado permiso y potestad para meterse en la política y declarar, como hemos contado ya tantas veces en narrativas. Yo creo que es importante siempre recalcarlo por lo que significa conceptualmente que un tipo que es el CEO de una empresa diga que va a ir por el litio de los países, y si eso significa apoyar golpes de Estado, lo va a hacer. Hoy tiene en la presidencia de un país de nuestro querido continente latinoamericano a un agente, a un payaso disfrazado de presidente llamado Javier Milei, que le es absolutamente funcional a sus intereses. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la agenda del poder económico, de unos ricos que además han entrado en rebelión, esto estaría padre comentarlo en alguna siguiente intervención en este programa, la rebelión de los ricos que se están inclinando hacia el anarcocapitalismo, como es el caso de Salinas Pliego, tiene una injerencia brutal sobre un poder político que no es tan poderoso como aparenta, y con el que, ya aterrizando todo esto al caso mexicano, el presidente López Obrador ha tenido que lidiar con bastante habilidad, diría yo, postergando encuentros y confrontaciones a lo largo del sexenio, teniendo un consejo asesor en materia económica representado por Romo y Salinas Pliego y Slim y los grandes poderosos de este país que han incrementado sus fortunas en este sexenio, como señal también de que este poder político no iba a agredirlos demasiado. Ahora, con lo poquito que los confrontó, digamos, Texcoco y la subida de el quitarles la condonación de impuestos, se ha armado el lío que se ha armado. Entonces, ahí nos da para reflexionar, y aquí dejo esta intervención. Imagínense si hubiera implementado López Obrador una reforma fiscal progresiva, el grado de rebelión que hubiera enfrentado hubiera sido muy superior. Ahí podemos medir en materia política qué tanta fuerza y autoridad tenía López Obrador para hacerlo, atreverse a hacer ese cambio, que para mí es incluso más importante que otros de los que se habla mucho ahora, porque sin una reforma fiscal progresiva donde se le cobre más impuestos a los que más ganan, no podemos cortar con el modelo de la simetría y de la desigualdad. Por aquí lo dejo en esta primera intervención. Como vemos, es un tema, vaya, amplísimo. Y que seguiremos profundizando porque pusiste un tema muy interesante sobre la mesa. Pero antes quería preguntarle a Ricky, tú has sido un crítico muy fuerte, querido Ricardo, del poder económico. En diferentes reportajes, diferentes entregas que nos has hecho el favor de compartir con nosotros desde la octava, posteriormente en el canal en nuestro canal. Este, ¿Cómo entendemos el momento que vive la relación poder político, poder económico? Incluso ha sido una de las voces que más has denunciado el caso del río Sonora, del río Bacanuchi, del Grupo México como tal, que pertenece al segundo hombre más rico de este país, que vio incrementar su fortuna de manera contundente en el presente sexenio también, aunque ha tenido fuertes diferencias con el presidente López Obrador en otras oportunidades. ¿Cómo entender este momento, Ricardo? Y para entender este momento hace falta regresarnos un poco a la fundación. Como bien lo mencionas, mi trabajo principalmente es el análisis del flujo del capital, legal o ilegal. Me parece que es indispensable que podamos comprender colectivamente cómo se acuerdan las rutas financieras, porque al final del día también son rutas de extracción. ¿A qué voy con esto? En México, desde 1962, me parece que el presidente era López Portillo, se funda una organización de la sociedad civil, esta categoría tiene, que se llama el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios durante su fundación. Esto no era otra cosa más que un acuerdo de quienes se asumían como los dueños de México, y ahorita continúa el por qué digo dueños de México, para relacionarse entre ellos y fomentar el crecimiento de sus negocios. Este proyecto, que es lo que llamamos el neoliberalismo, no tiene, digamos, una solidez táctica, es decir, de operación, hasta la llegada de Carlos Salinas de Gortari con la implementación del gobierno tecnócrata.
Esto ocurre de la mano del Estado, es decir, lo que estamos viendo ahora es una ruptura de lógicas. Mientras por un lado el capital que se acumula en las 10 familias que configuran el Consejo Mexicano de Negocio fue el proyecto de nación que impulsaron los priistas, denominados los tecnócratas, a partir del periodo del salinismo. Ahora mismo lo que vemos es una reconfiguración de estos acuerdos en donde evidentemente se sabe que las vías férreas están tomadas, se saben que las minas están tomadas. Por ejemplo, la última vez que hicimos el cálculo, solo por poner un ejemplo, en Sonora, más del 70% del territorio estaba concesionado. Quiere decir que hay más permisos de extracción, de lavado, de purgación de la biodiversidad de Sonora que vivienda. Estos ya son cifras alarmantes porque el capital evidentemente no cumplió con aquella promesa de los tecnócratas de si al de arriba le va bien, van a caer gotitas al de abajo. Lo que ocurre durante el obradorismo es que llega un nuevo presidente que no tiene estos viejos acuerdos con la cúpula corporativa, yo les llamo los mil millonarios, porque no es lo mismo ser millonario a cargar fortunas como la de Germán Larrea, bien lo mencionaste. Y bueno, como justo su impulso, su proyecto era el de generar y fomentar la prosperidad para los y las mexicanas, esto incluso viene en sus documentos constitutivos. Al ver el grado de desigualdad, que por ejemplo las cifras de Oxfam no nos van a dejar mentir, pues la riqueza estaba concentrada en un 1%. Más del 80% de todos los recursos de la nación estaban concentrados en esta pequeña cúpula que no representaban ni el 1% de la población. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí de concentración de recursos? ¿Qué consecuencias nos trae? Bueno, pésimo desarrollo de infraestructura, falta de aspiraciones, es decir, la movilidad social se estanca. Y todas estas problemáticas se analizan durante la llegada de López Obrador. Y este es el verdadero motivo por el cual López Obrador no llegó a la presidencia antes. Recordemos que justo antes de que se dieran las actas en donde se da por ganador, lo que ocurre es justo una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, en donde se acuerdan precisamente lo que mencionaba Federico, que se van a seguir haciendo negocios, que van a poder seguir trabajando libremente, pero no se le va a exentar los impuestos porque necesitamos mejores escuelas, necesitamos mejores calles, necesitamos más seguridad, necesitamos en general una estructura de Estado que requiera de una reforma fiscal. Y al no tener la mayoría representativa para impulsar una constitucional, Andrés Manuel trabajó todo bajo acuerdos. Esto ocasiona una ruptura entre, pues, ¿qué pasaba? Por ejemplo, con Enrique Peña Nieto. Eran los Azcárraga quienes construyeron la narrativa, toda esta novela, incluso hasta a la pareja le presentaron. Y este tipo de amaciatos, hasta todavía antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, todos los insumos en papelería se compraban también al Consejo Mexicano de Negocios. Muchos de estos millonarios se hicieron millonarios al amparo del poder. Carlos Salinas apoderándose de Telmex, por ejemplo. Salinas Pliego apoderándose de un canal público en Puebla. Todos ellos hicieron uso de la infraestructura del Estado que pagamos con nuestros impuestos para enriquecerse obscenamente únicamente porque tenían el capital para invertir en este proyecto, en donde no arriesgaron nada. Este mito del que arriesga es el representante, es una total falacia. Y lo que ocurre es una situación en donde la movilidad social se paralizó, la gente no salía de la pobreza, era imposible aspirar a espacios dignos de trabajo. No es que ya se haya arreglado, pero el salario mínimo no nos va a dejar mentir que nos pasaron por lo menos 30 años mintiendo respecto a cuánto debía ganar una persona trabajadora. Como consecuencia de toda la problemática que trajo hiperconcentrar los recursos, que era una práctica ya no solo económica, sino también desarrollo social. Por eso existen lo que los sociólogos denominan coronas de ciudades, es decir, lugares en donde se hiperconcentran los recursos de toda la región y que requieres de tanto del presupuesto de toda la nación para alimentarlas como de sus recursos naturales. El Cutzamala es un río de Michoacán y alimenta a la Ciudad de México. Y de hecho, si una persona en Cutzamala toma agua, es acreedor a una multa y en algún momento de la historia se llevaba a prisión.
para que la gente en Ciudad de México pudiera tener su agüita en casa. Estas cosas son lo que no nos dicen las implicaciones de que existan esta concentración de recursos. ¿Qué ocurre además? Aparecen también las zonas de sacrificio, en donde la industria minera, la industria eléctrica y la industria extractivista en general, lo que conocemos como industria extractivista, devasta el medio ambiente y se dan simplemente por perdidos los espacios. En esta situación tenemos al menos 5 ciudades en el país que son totalmente para uso de desechos. Esto genera evidentemente desplazamiento, pobreza, marginación. Y entonces en los acuerdos para generar una mejor distribución de la riqueza, Andrés Manuel intenta negociar con el Consejo Mexicano de Negocios y es particularmente de donde sale el enemigo perpetuo, Claudio X González, de la cadena Kimberly Clark, que pues, sus negocios dependían casi en su totalidad del amparo del poder. No son grandes negociantes, son traficantes de influencias, ¿no? Lo vemos con Germán Larrea en el río Sonora. Contaminan el río, extraen el cobre, hacen negocios con la energía, ponen en riesgo la salud de la gente, asesinan mineros por falta de mantenimiento a las minas, mientras ellos están de viajes, están peleando con el presidente, cuando bueno, ahora mismo tendría que el Consejo Mexicano de Negocios, si realmente es una organización de la sociedad civil, si en realidad se asumen como grandes buscadores de un México más equitativo, más justo y más próspero, deberían de estar negociando con Germán Larrea la restauración del río, la reparación del daño, la instauración de centros médicos, porque quien lucra con el territorio es él. Esto no lo vamos a ver, por lo menos no voluntariamente, porque históricamente hicieron lo contrario, concentraron los recursos, no aumentaron el salario, prostituyeron los sindicatos y los que no se dieron simplemente los aniquilaron, fueron tras de ellos. El último gran sindicato en desaparecer es Luz y Fuerza del Centro, porque estorbaba para la reforma de Enrique Peña Nieto, a la reforma energética. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para entender lo que está pasando? Pues simplemente abrir un poquito la historia económica del país, y saber que los cambios, particularmente en materia de economía y economía política, pues no son una cosa que se pueda cambiar de un día para otro, porque esta gente tiene sus propios aparatos paramilitares, está tomando el territorio, tiene todos los recursos del mundo. La riqueza que concentra el Consejo Mexicano de Negocios es gran parte del Producto Interno Bruto de la nación. El que estas empresas ahora mismo generáramos una dependencia tan grande entre el Estado y el desarrollo de estas corporaciones que podrían generar desempleos masivos porque su riqueza está hecha a base de la explotación de la base trabajadora y si la base trabajadora de pronto exige un reparto equitativo de esta riqueza, ellos van a desaparecer la empresa porque también desmantelaron los derechos laborales y al día siguiente tienen una nueva, dan por liquidada la asociación que tenían y simplemente tenemos un montón de gente en la calle. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Procesos de negociación muy rudos de algo que algunos sociólogos determinan captura del Estado y por otro lado, el intento de la recuperación del mismo, es decir, que en el escenario de la competencia comercial aparezcan las empresas de Estado. Esto es lo que estamos viendo, por eso Liteomex, por eso la inyección tan grande a las refinerías y a todos los proyectos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Querido Federico, pusiste sobre la mesa un punto que me parece fundamental profundizarlo, la rebelión de los ricos. Si uno revisa, y ahorita lo estaba buscando mientras escuchábamos atentamente lo que exponía Ricardo Salinas Pliego, Claudio X González, padre e hijo, la gente del Ala, por ejemplo, y podemos ir viendo varios personajes que públicamente no aparecen muchas veces, pero que están detrás y juegan un papel, incluso en las cuestiones de inestabilidad en un país. Y se replica con otros personajes similares de otras naciones. Podemos simplemente pautar dos. Mauricio Macri, ¿no? Que también abiertamente apoya a lo que es, o los que se definen ahora como libertarios, ¿no?
el propio Elon Musk, que ya lo señalabas, pero también de repente escuchas pronunciamientos o declaraciones que me recuerdan mucho, por ejemplo, a un Berlusconi en Italia, ¿no? Que desde hace años, por supuesto, llegó al poder, accedió desde la iniciativa privada al mismo, y que cuando tú escuchabas a Berlusconi, se parece mucho a lo que dice Salinas Pliego, o se parece mucho a lo que dice Donald Trump, que es otro empresario convertido en presidente, en político. ¿Qué entendemos como la rebelión de los ricos? ¿Y por qué se rebelan los ricos en un escenario, en un mundo que parecería, como bien definía Ricardo, que les pertenecía? Mm, interesante, interesantísima pregunta. A ver si logro afilar una síntesis allí en los puntos que a mí más me interesa comunicarle a nuestra audiencia al respecto. Primero, felicito a Ricardo por su intervención pasada. Fue una clase magistral de la relación del poder económico con el político en México, segmento que te recomiendo, Ricardo, que conserves y lo promuevas porque estuviste como siempre, pero particularmente asertivo esta vez. Yo te escuchaba con atención, realmente asombrado de tu poder de síntesis de un tema de tantas variantes. La rebelión de los ricos es un, no sé si alguien más la está usando, a mí me gusta llamarla de esta manera a una berrinche. Con berrinche no quiero decir que sea un posicionamiento trivial que no cause líos sociales, al contrario. Eh, voy a intentar explicarla yéndome un pasito atrás. Siempre mencionamos que después de la Segunda Guerra Mundial, hay una suerte de acuerdo entre el capital y el trabajo, entre los patrones y el proletariado, entre las clases subordinadas y las élites ricas. Y ese acuerdo social se llama estado de bienestar. Es decir, bueno, a ver, de acuerdo, muchachos, nosotros vamos a ganar dinero, vamos a usufructuar el trabajo que ustedes hacen para enriquecernos, pero les vamos a dar a cambio derechos sociales, prestaciones laborales, seguridad pública, les vamos a dar también vivienda, salud y educación pública de calidad. En ese acuerdo surgen las sociedades europeas de la posguerra y el mismo Estados Unidos y Canadá, lo que podríamos llamar Occidente, con un modelo de capitalismo de estado de bienestar, más keynesiano por aludir a uno de los promotores de esta idea desde la teoría económica. Eh, ¿Qué ocurre? Que esto a los ricos que son llevados siempre por la codicia empieza a incomodarles, empieza a no alcanzarles. Acá hay un factor hasta psicológico de supremacismo sobre los subordinados que tienen los ricos. Cuando los subordinados empiezan a adquirir derechos, una educación de calidad, empiezan a comprender que son tan ciudadanos como aquellos otros que les han ofrecido el pacto del estado de bienestar y cada vez quieren más. Quieren participar en política, quieren convertir sus opciones y espacios políticos realmente en opciones existentes que puedan tomar el gobierno, y esto a los ricos dicen, no, a ver, ya nos pasamos de lanza, aquí hay que parar la mano a estos muchachos, y surge la idea del neoliberalismo, surge una reacción, como siempre, que está basada en un elemento psicológico, y lo digo claramente psicológico, que es decir, también la gente que es muy rica y que ve la pobreza a su alrededor, por naturaleza, muchos de ellos tienen también como una suerte de culpa, es decir, por cómo yo tengo tres camionetas y hay un cuate que para comerse un par de tacos tiene que ponerse a lavar mis tres camionetas todos los días y yo lo maltrato y él me dice, sí, patrón. Eso a alguna gente, a alguna otra no, pero a alguna gente le causa culpa. Entonces, ¿cómo gestiona la culpa el rico generando narrativas? Y esas narrativas son autoexculpatorias y viene la narrativa de que yo me hice rico con el sudor de mi frente y nosotros le chingamos en casa y entonces que es lo que desmanteló muy bien Ricardo en su intervención pasada. Estos cuates, los grandes potentados mexicanos, se hicieron ricos sudando y haciendo desde abajo. El self-made man en México es una excepción. En realidad son todos personajes muy bien vinculados a el poder justamente político o del Estado que lograron en la etapa de la privatización obtener beneficiosos acuerdos para lanzar sus empresas adelante. Prestanombres, muchos de ellos de algunos políticos muy famosos. O, si lo queremos ver de la otra manera, políticos muy famosos del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari y Cedillo, fueron gestores de la riqueza de estos personajes. Entonces,
surge el neoliberalismo con una gran impronta de Pinochet que trae a los Chicago Boys, a toda la teoría ultraliberal económica y la implementa después del sangriento golpe de Estado. Y a partir de ahí viene Thatcher, Reagan y viene toda la implementación de una cultura económica que también es una cultura social, que es la cultura de la ley de la selva, de la ley del más fuerte, del darwinismo social, del que sálvese quien pueda. ¿Por qué el Estado tiene que darle a ustedes tantas cosas? Gánensela con el sudor de su frente. Con lo cual, como también muy bien decía Ricardo en su intervención pasada, la movilidad social ascendente, es decir, que tú naciste en una clase un poquito más baja y a través de educación y esfuerzo logras mejorar tus condiciones de vida, se empieza a anular en la época del neoliberalismo. Y entonces se vuelve a producir un encuentro entre las grandes masas subordinadas y las élites ricas. ¿Qué viene después? Que a eso hay, por supuesto, una reacción al neoliberalismo y otra vez toman fuerza ciertos posicionamientos de izquierda, ciertos espacios de izquierda. Hablemos del continente latinoamericano, lo que se llamó el boom de la izquierda con Lula, con Kirchner, con eh, se me escapan ahora unos nombres. Bueno, Bachelet en Chile, que un poco desilusionó, digamos, la izquierda chilena está destinada a desilusionarnos después de Allende, por supuesto. En fin, en la Venezuela de Chávez hubo una primera oleada de gobiernos progresistas de izquierda que ejercieron resistencia al neoliberalismo. Ahora hay una segunda, y esta segunda lo que propone es fortalecer al Estado como instrumento de protección de la ciudadanía ante el avasallamiento de los monopolios, de los ricos, de tipos como Elon Musk, como Jeff Bezos o como eh, el cuate de Facebook, que realmente que vende la información a los gobiernos y sigue enriqueciéndose a través de la intimidad de las personas. Es decir, todo un empresariado inescrupuloso que gobierna el mundo en gran parte. Entonces, ¿ahí qué les gusta a los ricos? Ahí viene la rebelión de los ricos. Perdón si me extendí. Eh, Dicen, no, pero encima nosotros vamos a pagar impuestos. ¿Cómo? Si nosotros damos trabajo, si nosotros somos los grandes proporcionadores de benefactores de la sociedad. Ahí hay un siniestro personaje que es líder intelectual de los anarcocapitalistas como Milley, que es Ayn Rand, la escritora, que hablaba junto con Rothbard, este otro populista de derecha delirante, que hablaba, hacía novelas distópicas donde los benefactores de la sociedad eran los empresarios y los malos en estas distopías era el Estado que los atacaba cobrándoles impuestos, que es la única manera que tienen las sociedades de regular el ingreso y la renta. Si no fuera a través del Estado y los impuestos, la redistribución de la riqueza sería aún más complicada de lo que es ahora. Entonces hay una rebelión de los ricos que dicen, no, esto no puede ser. No solo están intentando revertir nuestro ataque al estado de bienestar que habíamos implementado a través del neoliberalismo, sino que ahora encima de todo quieren hacer reformas fiscales progresivas donde tengamos que pagar más. ¿Yo por qué voy a pagar más? Se nos han quitado una serie de condiciones favorables que teníamos fiscales. ¿Por qué? Y ahí viene la rebelión de los ricos que abrazan la ideología del anarcocapitalismo, que a grandísimos rasgos significaría que el Estado es un instrumento de agresión a los empresarios benefactores y que por tanto se niegan a aceptar esas reglas de la imposición del Estado y son anarquistas en el sentido de que son anti-Estado. Esa rebelión la vemos avanzando, porque no es solo una cuestión de un par de libros de Ayn Rand que te pueden gustar más o menos, o un par de charlas divertidas, no. Hay toda una red de ultraderecha muy orgánicamente organizada que promueve esta idea, y esta idea puede ser catastrófica, porque parece muy difícil que el Estado no se defienda a sí mismo como instrumento de autoprotección de las sociedades, pero el daño que le pueden causar en lo que intentan instalar este delirio, lo estamos viendo en la Argentina, puede ser enorme. Ricardo, mucho se ha hablado de que hemos dejado, y ahorita que escuchábamos a Fede, que hemos dejado la discusión del dinero en los ricos, que hemos dejado la discusión de la economía en los ricos. Es decir, en estos personajes que difícilmente, como bien lo señala Federico, se van a preocupar por lo que nos pasa a los mexicanos o a los ciudadanos o ciudadanas de a pie. Esa es la verdad. Para ellos no es prioritario en realidad lo que le pasa al ciudadano que no está dentro de su círculo. Incluso nos volvemos hasta desechables en muchas ocasiones.
Ahorita hablábamos de gravar a la riqueza incluso, que es una de las medidas más progresistas a nivel mundial que se está buscando, porque consideran que ya el capitalismo llegó a tal punto y hinchó tanto los bolsillos que se necesita ya empezar a distribuir de una forma o de otra. Aquí la pregunta que yo te haría es, ¿realmente a los ricos, al poder económico, le interesa compartir ese poder, le interesa echarse para atrás en este momento o simplemente, como lo hemos visto, cambian de careta de ser neoliberales ahora a ser libertarios? Definitivamente esa es un proyecto narrativo, como bien lo definió Federico, creo que esa respuesta estaba implícita. Es la manera en la que ellos lavan la culpa de los desastres que generan. Es decir, con base en los resultados que prosperen en la cotidianidad, ellos se van a ir acercando a cierto discurso para tratar de lavar las culpas. Yo creo que si nos sentamos frente a Germán Larrea, él no cree o de verdad está convencido de que no es culpable de la muerte de los mineros en Pasta de Conchos, que no es culpable de la intoxicación y enfermedades crónico-degenerativas, que a pesar de todas las pruebas científicas, aparecen en las inmediaciones del río Sonora, donde se derramaron toneladas de lixiviado de cobre y que ahora las personas que habitan esta región están padeciendo. Esta gente se convence y empezó desde Friedman, quien se burlaba de los keynesianos, asegurando que el modelo de impresión de moneda no afectaba en los costos, como si los costos fueran únicamente los productos. Eh, este, esta situación en donde se acercan a la economía, a los movimientos sociales, es verdaderamente antigua. De hecho, el primer intento justo es Karl Marx, quien empieza a hacer teoría económica justo para salir de la construcción de figuras fiscales y económicas, los modelos económicos que existían hasta ese momento, todos tenían esta talante, es decir, la de la hiperconcentración. No se nombraba como tal, no se hablaba de las consecuencias, sin embargo, simplemente se asumía como un costo que había que pagar. Es por eso que a mí me preocupa luego cuando la izquierda dice, bueno, esto es lo que había que hacer para llegar acá, porque es justo el discurso que tenía la derecha para justificar la aparición de, por ejemplo, divisas que no son nada. Esto aparece durante la Alemania nazi. Voy a tratar de explicar esto porque luego puede ser un poco confuso. Lo que hace que la Alemania nazi se fortalezca financieramente hablando es la aparición de un modelo económico en donde se podía proyectar recursos con base en lo que estaba ocurriendo, es decir, la moneda dejaba de representar o el producto de una nación dejaba de representar lo que tenía y empezó a representar lo que podía aspirar. Y en esto, evidentemente, se empezaron a contemplar las guerras. Es decir, Estados Unidos es el ejemplo perfecto de esto. Su moneda no vale lo que ellos tienen, valen la capacidad que tienen de invadir otras naciones, valen la capacidad que tienen de apropiarse del territorio, valen la capacidad que tienen de someter a las naciones a través de impuestos internacionales o de sanciones administrativas internacionales con fines de fiscalizar sus bancas. ¿Qué quiere decir esto? Que si México hoy presenta un proyecto de ley para imputar a Estados Unidos por la toma del presupuesto, porque Texas es de nosotros, aunque no les guste escucharlo, evidentemente lo que va a ocurrir va a ser una presión a través de los recursos financieros. Se nos van a incrementar los porcentajes de adeudos a la deuda externa, se nos van a meter a protocolos internacionales por irregularidades que ahora en la geopolítica son considerados acuerdos, pero estos acuerdos, el mundo en general estuvo hecho durante muchísimo tiempo por las grandes cúpulas. Los acuerdos de la aparición de las cortes internacionales, de toda la comunidad internacional, eran los ricos diciendo, bueno, ya basta de estar matando gente y vamos a darles los derechos humanos con estos derechos humanos vamos a tratar de pacificar al país.
Pero recordemos que, por ejemplo, durante la firma de los primeros acuerdos por derechos humanos, el derecho al trabajo no era uno de ellos, porque los millonarios estaban jugándose pues el plusvalor, ¿no? El valor que nosotros le damos al trabajo con base en nuestra capacidad de producción con las manos, que eso es a lo que aspiramos la gente obrera. Nuestra riqueza depende de nuestra capacidad de producción. La riqueza de los burgueses depende de explotarnos a nosotros. Y este modelo es escalafonado. La riqueza de Estados Unidos depende de la capacidad de explotar a los países de América Latina y Europa a África y subsecuentemente. Así se determinó esto. Entonces, durante la construcción de estos acuerdos, las sociedades no tenían cómo interceder porque eran países que estaban siendo desmoronados, estaban siendo tomados. Es como si preguntáramos ahora mismo a Palestina cuál consideran que es el mejor modelo económico, pues el que no implique que les caigan bombas, ¿no? Y esto tiene que ver exclusivamente con una lucha de territorio, porque ahí están minas que de hecho Cemex forma parte del proceso de extracción de minas. Hay empresas mexicanas involucradas en el apartheid palestino y funcionan particularmente para el capital. Ellos definitivamente e indiscutiblemente no van a ver por las necesidades de la sociedad, por más que sus actas constitutivas lo digan. No hay un solo hecho en la historia. De hecho, tiene que llegar Andrés Manuel para decir, oigan, ¿y por qué el salario mínimo tiene que ser tan bajo? ¿No? Y además era una cosa que se trataba en los acuerdos comerciales del TLC, del TECLAN, y todos sus procesos evolutivos. Y hay varios intentos de cuestionar la concentración de riqueza sin que los gobernantes en México pudieran decir algo. ¿Por qué? Porque así como el Consejo Mexicano no le va a preguntar a su base trabajadora, yo no me imagino un escenario en el que Slim se siente con una de las personas que contrata para los Sanborns, decir, preguntarle si cree que ese ritmo de vida y esa calidad de vida está bien o mal. Yo no me imagino un escenario en el que Germán Larrea se siente con los mineros y haga un valor de voy a vivir como un minero una semana, porque se daría cuenta que es imposible que genere riqueza a través de eso. Y él mismo se pondría en un espacio de discusión interna, moral y ética respecto a si lo que está haciendo es ético o no, porque muchas de estas personas tienen salarios mínimos y ni siquiera eso quisimos avanzar. Durante 40 años en México hasta eso se paralizó el modo de vivienda inmediata. Entonces, evidentemente no había todavía discusiones respecto a la generalidad del uso. ¿A qué me refiero con esto? Ahí es en donde aparecen los tecnócratas, justamente. La idea de que solo las grandes mentes, los grandes académicos, y luego por eso, perdóname Fede si te hago renegar con tanta crítica a la academia, pero justo ellos fueron quienes impulsaron esto. Ellos dijeron, sí, sí es cierto, nosotros somos merecedores de dar la voz, sin darse cuenta que quienes estaban impulsando sus planes educativos, bueno, tengo yo documentos de cómo académicos de la Universidad de Sonora dicen cosas buenas a favor de Grupo México y anticientíficas solo porque se ven beneficiados con contratos. Y de esto está lleno la academia, pero infestada. Entonces es verdaderamente problemático tener discusiones como la de la abolición del artículo 197 en Alemania, que decía que si se veía a un hombre en una práctica antinatura sexual con otro hombre o con un animal era pena de cárcel perpetua, y entonces salía la academia a reclamar y la consigna era justicia a través de la ciencia. Desde 1841 que no hay un fenómeno como este. Entonces es verdaderamente problemático el cómo no solo capturaron al Estado, capturaron también los esquemas de pensamiento. El keynesianismo, el marxismo fueron marginales. Siempre Karl Marx es uno de los autores más citados en la historia de la humanidad, pero siempre es de manera peyorativa. Las cifras de análisis están manchadas porque en la academia dicen, no es cierto, Karl Marx nunca se dejó de estudiar, aquí dicen los números que es el más citado. Hagan un análisis de texto, hagan un digestor de texto y vean cómo está citado. Siempre es para hacer una crítica injusta, siempre es para
justificar a través de discursos ad hominem la impulsión del proyecto de los monetaristas. Es decir, sí, continuó estudiándose, pero siempre desde un punto de vista peyorativo y no se quedó ahí, se fue a los medios de comunicación también y empezaron a dispersar este mito del fantasma del comunismo y los medios de comunicación hicieron este mismo papel patético de los académicos y empezaron a divulgar mentiras sobre ser de izquierda o de derecha y ahora tenemos a gente asegurando que los libros de texto en México son libros comunistas. Ojalá, pero ahí tenemos a Javier Alatorre asegurándolo y seguramente no leyó ni siquiera la introducción. Entonces, hay una coparticipación entre todos los aparatos de legitimidad que fueron tomados por este capital que ha servido históricamente para replicar este discurso que al final del día es mitológico. Los recursos naturales no son infinitos y la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para restaurar el daño medioambiental que se ha hecho por la industria y este ya es un hecho. Entonces estamos en una circunstancia política global en donde se están teniendo estas discusiones por primera vez desde hace mucho tiempo. Estas discusiones, querido Federico, que nos llevan en un momento dado a un, a un concepto, no concepto, sino a pensar que estamos en medio de tres guerras, una guerra económica, una guerra territorial y por supuesto una guerra cognitiva. Pero aquí la pregunta que también quiero hacerles es si frente al aumento de la pobreza, de la desigualdad, que va de la mano, por supuesto, de este enriquecimiento de las élites, ¿la democracia puede sobrevivir o la plutocracia, dueña precisamente de los ingresos, dueña precisamente de esa capacidad de generar ese tipo de narrativas, se afianzará en el poder en el corto plazo? Vaya pregunta que requeriría una capacidad de anticipación que excede a este cerebro que a mí me dio la naturaleza, que es el cerebro de una buena persona, pero no. No, digo en broma, a ver, yo sí veo amenazada la democracia, sí la veo muy amenazada por un poder ideológico, financiero, militar. Y qué mejor ejemplo, o más terrible ejemplo de eso tenemos que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza y también en West Bank con los palestinos, y bombardeando a todos los vecinos, además, que esto que estoy diciendo, al cual la democracia le estorba. Esto ha ocurrido en el pasado, cuando la democracia le estorbó demasiado a las élites poderosas, inventaron el fascismo. Como muy bien dice Juan Carlos Monedero, el fascismo es el plan B del capitalismo en crisis. Y lo estamos viendo ahora, la crisis del neoliberalismo está levantando un neofascismo con características delirantes particulares, lo que vemos como ultraderecha bolsonarista, trompista, mileísta, abascalista, es eso exactamente, es una reacción de las mismas élites de siempre, que cuando la democracia les estorba demasiado, cuando la democracia se profundiza y no se convierte únicamente en un instrumento electoral en el cual va el ciudadano y escoge entre dos candidatos que ya escogieron otros, como decía el genial Ambrose Bierce, definía al elector como aquel que vota por entre dos candidatos que ya eligieron otros. O sea, los poderosos nos ponen, dice que la opción democrática, tú depositas tu voto en la urna, te vas a casa a sufrir este sistema donde por momentos se recrudece una situación de semiesclavitud, retrocediendo en los derechos sociales que habíamos hablado, que había estado el estado de bienestar, y te sientes cumplido como ciudadano que vive en una democracia. Y esa democracia en realidad sigue siendo funcional, como también había denunciado el genial y tan vigente Karl Marx, multicitado en este programa de narrativas, es un instrumento de la dominación burguesa, es decir, de los que son los dueños de los medios de producción, de los ricos, pues. Entonces, en el momento que la democracia se convierte en algo un poco más, el ciudadano, como ha sucedido en México, y lo digo yo, el proceso de politización que ha impulsado la 4T y la historia, las dos cosas. Hay una pulsión ciudadana independiente que viene más allá y viene de muy atrás y viene de una izquierda que ha querido hacer conciencia en la población, pero la 4T lo ha favorecido muchísimo.
En el momento en que el ciudadano dice, oye, pero entonces resulta que yo tengo los mismos derechos que el patrón al que le lavo la camioneta todos los sábados por la mañana, y resulta que mi voto tiene que tener el mismo peso que el del patrón, y resulta que yo puedo exigirle al patrón que me pague lo que corresponde de mi seguridad social, y entonces ahí va adquiriendo poder las clases subordinadas. Y cuando las clases ricas ven que las clases subordinadas están adquiriendo poder, dicen, señores, no nos alcanza la democracia. Invéntate un Trump, invéntate un Milei que llegue de manera democrática, pero que se quiera adjudicar a sí mismo, como es el caso de Milei, superpoderes para poder seguir en el remate del bien público hacia los intereses privados. Porque lo que hemos visto en estos años de neoliberalismo es la transferencia de capital de las clases medias y bajas hacia los ricos de siempre. O sea, ha habido una concentración. Esto está muy bien denunciado por Thomas Piketty, este economista francés que ha tenido mucho impacto porque ha recuperado una noción ética del estudio económico, que recomiendo mucho que lo lean, que habla, él describe que la desigualdad es un proceso estructural del capitalismo y que al ser estructural quiere decir que no va a dejar de reproducirse como lastre social la desigualdad hasta que no revisemos el capitalismo mismo. A diferencia de Stiglitz y otros economistas, no, el Nobel de Economía, que defienden la idea de un capitalista, con un capitalismo con rostro humano. Que esto cada vez se ve más complicado, pero bueno, por lo menos regresemos al estado de bienestar. Entonces, sí, yo respondiendo a tu pregunta y cerrando esta intervención, creo que sí, que están las democracias amenazadas, y que cómo podemos resistir esa amenaza, yo creo que con conciencia. ¿Y cómo generamos esa conciencia? Con espacios, multiplicidad de espacios donde se puedan discutir estos temas, donde la gente comprenda que su propio destino personal, el destino de él, sus hijos, sus seres queridos, depende de la cantidad de información que ponga en su cerebro, con la cual se pueda defender de fenómenos que parecen muy difusos a veces, que los victimarios dejen, que las víctimas, perdón, dejen de votar las víctimas a sus victimarios, que comprendan en estas democracias realmente existentes que tenemos los electores a quién están votando cuando votan a Trump. ¿A quién están votando cuando votan a Bolsonaro? ¿A quién están votando aquí si la candidata del 30 es Lili Telles, Verástegui, Sandra Cuevas, o todas esas opciones que de solo mencionarlas ya tengo una indigestión, pero que podrían ser reales en un contexto de un México viendo hacia adelante en el mediano plazo? Es decir, ¿a quién vota la gente que va a ser perjudicada por apenas asuman el poder este tipo de personajes, que defienden el interés de unos muy pocos? ¿Y cómo revertimos esta influencia cultural, ¿no? Del neoliberalismo cultural que hizo al dinero un dios y que el objetivo final de los seres humanos es completamente individualista y llegar al jet privado? Por eso Maluma llora cuando llega al jet y berrea, y uno berrea de risa diciendo qué decadencia la humana, donde en vez de curar el cáncer, en vez de llegar a los otros planetas, en vez de eliminar la guerra, el hambre, la desigualdad, estamos concentrados en que un par de babosos adquieran el jet privado y con eso la humanidad diga, lo hemos logrado. No hemos logrado nada, hemos retrocedido. Entonces tenemos que dar una batalla cultural permanente y por eso está este programa de narrativas, que para mí es una de sus funciones principales, dar una batalla cultural narrativa contra aquellos relatos que quieren imponernos que la ley del más fuerte es la única opción que tenemos como humanidad. Ahí está la rebelión de los ricos, ahí está la desigualdad instalada como mecanismo que para algunos es lo natural, porque sería la ley del más fuerte. En fin, eso hay que desafiarlo. No hay esperanza de la humanidad, ni siquiera hay esperanza individual si no depositamos en la solidaridad, en la cooperación, la idea principal de salvarnos a todos mismos de los peligros que tenemos enfrente. Yo, Ricardo, ahorita que vinculamos este tema de la democracia, este año en particular, en este 2024, muchos países fueron a las urnas. Esa es la realidad. Es uno de los años en donde por diferentes razones el mundo literal salió a votar en Europa, salió a votar en África, salió a votar también, por supuesto, en algunas naciones de Asia. Para estas fechas van 3.000 millones que han votado.
y lamentablemente los resultados no son muy halagüeños que podamos decir, o halagüeños, no lo son. ¿Por qué? Sobre todo en Europa, faltándonos, por supuesto, lo que varios expertos consideran como el desastre democrático americano, que bueno, el clásico establishment, ¿no? Que puede nombrar una candidata presidencial en el lugar del actual presidente, sin convocar siquiera a primarias, ¿no? Nuevamente para que la gente definiera quién quiera que sea su candidata. Y los resultados hasta ahora hablan de una sociedad, sobre todo, insisto, en Europa, así como también países de América Latina y en Asia, que se inclinan hacia la derecha, que se inclinan hacia un concepto nacionalista, pero encabezado por empresarios o por gente muy cercana al poder económico. ¿Cómo entendemos esto cuando el mundo también ha visto cómo se incrementa la pobreza y cómo se incrementa la desigualdad, muchas veces en estos mismos países que deciden apostar por ese tipo de salidas? Um, Efecto Mercurio. En términos de estudios políticos, existe esta expresión que hace referencia a la cualidad del mercurio de volverse una sola pieza o atomizarse. Lo que estamos viendo es justo un hecatombe de la convencionalidad de género, convencionalidad económica, convencionalidad comercial, convencionalidad en materia de medio ambiente. No es cierto que Xcaret estaba cuidando la Ribera Maya. No es cierto que Germán Larrea estaba cuidando el río México, el río Sonora. No es cierto que las minas de sal que están tomadas también por un integrante de Grupo México en las costas de Manzanillo estén pensando en la base trabajadora. No es cierto que estudiando mucho vas a tener un mejor trabajo. No es cierto que el derecho a la vivienda es un derecho humano porque ningún estado lo está garantizando, salvo, por ejemplo, estados como Venezuela, que sí hay vivienda social. No es colectiva, ojalá apostáramos por un modelo de vivienda colectiva urbana, pero hay vivienda. Y entonces, al derrumbarse todos estos mitos, la derecha, que son quienes tienen el recurso, se tienen que unificar y tienen que, por eso vemos que en México invitan a Cayetana, por eso vemos que Milei se junta con Elon Musk y va y le dice mi presidente a Donald Trump, porque están trabajando como un mercurio, están en crisis y no pueden estar atomizados, se están reuniendo de vuelta y a la gente de izquierda luego no nos gusta reconocerle a la derecha que tiene base social también, a lo mejor no es digamos, no tiene la capacidad de movilización social como la que tiene la izquierda, pero vaya que la tiene. Yo he tenido discusiones fuertes, incluso con integrantes de mi familia, respecto a cómo opera la derecha en el país. Es un tema. Hay gente que de verdad habita esta, pues es una realidad, una condición humana más que una realidad, impulsar los proyectos de concentración de riqueza, que está bien con que exista el Consejo Mexicano de Negocios, y esta gente se está articulando porque aparecen, de nuevo, Andrés Manuel abrió una brecha que estaba cerrada, que era la coordinación de países que se asumen de izquierda. Esto no quiere decir que realmente lo sean, porque eso implica un análisis mayor, pero se asumen, ¿no? Partamos de la idea de que se asumen, ¿no? Y entonces se empieza a ver aquello a lo que tanto le temen, que es la coordinación de los países subordinados, la patria grande, amigo. Entonces empezamos a ver que en las discusiones geopolíticas es Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro quienes están negociando con Nicolás Maduro, haciendo una crítica a los procesos justo electorales, pero como intermediario pacífico con el resto de países que están atacando la legitimidad o falta de los procesos electorales en Venezuela. Y entonces se tienen que juntar y tienen que inyectar millones porque tienen que seguir alimentando esta mentira. Yo creo que lo ejemplificó de manera magistral Federico. Ellos tienen que regresar a donde los valores son la llegada de un jet y no la limpieza de un río, no la recuperación de un bosque, no la apertura de bibliotecas públicas o de espacios deportivos públicos o de escuelas. No, la gente llora con la riqueza de otros y este modelo de conciencia colectiva es el que está en juego. Y ahora que estamos en las recomendaciones, déjenme hacer un comercial. Este libro es maravilloso
para cuando tengamos en mente esta necesidad de dialogar con, no solo con las personas que están posicionadas desde otros espacios políticos o que están en contraposición de la estructura de cómo debe de ser la economía global, porque está redactado a modo de autocrítica, es decir, para dialogar, y voy a hacer un pequeño spoiler, pero no se arruina el libro, se los juro, para dialogar con un fascista hay que primero hacer análisis de nuestros microfascismos y entonces poder entender en qué espacios esto se vuelve una práctica cotidiana y por ende una práctica que se asume como ética, ¿no? Porque es el bien común. ¿En qué momento se rompió esta idea de que la llegada de un JED era más plausible que una biblioteca pública? Esto me parece, creo, coincido plenamente con Federico, es aberrante y quien llora pero de risa somos nosotros. Y no sé en qué momento, eso sí me supera en muchos niveles, en qué momento la ética colectiva tomó esa ruta, pero yo creo que tenemos que nosotros también coordinarnos, entender el momento político que estamos viviendo y para ello sí es necesario que entendamos que hay gente que habita esta derecha y que no los vuelve un demonio invencible, simplemente es un ser humano con una realidad diferente a la nuestra y es más importante ahora mismo tejer esos puentes que destruirlos, ¿no? Esta discusión que se da, por ejemplo, en redes sociales me parece totalmente insulsa. Pues simple y llanamente, queridos amigos y amigas de la audiencia, y tiene usted como siempre, como cada semana, una magistral ponencia de estos dos grandes personajes desde el análisis, desde el periodismo, a quienes yo les agradezco fervientemente que sean parte precisamente de esta comunidad a la cual engalanan en todo momento. Mi querido Fede Bonazo, gracias Fede. No, muchas gracias a ti, Jesús. Abrazo, Rick. Abrazo a toda la banda narrativa. Mi querido Ricky Valderas, pásatela muy bien, hermano, te lo reitero, sabes lo que te aprecio, lo que te quiero, lo que te admiro, así que un fuerte abrazo en este cumpleaños. Feliz cumple, Muchas, Rick. Feliz cumple. muchas gracias, queridos. Un abrazo y un saludo a toda nuestra audiencia. Así que ya lo sabe usted, amigo, amiga de narrativas, quiere darle un regalo a Ricardo Valderas, póngale super chato, póngale super gracias, por supuesto. No, no es cierto. Échale super chat, super gracias porque usted así lo quiere hacer, pero comparte este video que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir promoviendo este tipo de espacios con este tipo de personajes en todos los sentidos positivos y muy, sobre todo, muy interesantes de escuchar. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.